Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy traigo un invitado muy especial, un representante, agente de jugadores, que también nos va a hablar de la situación en España con los jóvenes talentos. También hablaremos de Garuba, por supuesto, de Santi Aldama, de perfiles como el de Ricky Rubio a lo largo de los años. Y bueno, nos contará un poco también cómo es eso de ser un representante de jugadores de baloncesto, cómo funciona. Y bueno, la verdad que creo que una charla muy interesante y que bueno, podréis ver a continuación. Como siempre, os voy a recordar que os podéis suscribir aquí, que no os cuesta nada. Ya estamos cerca de los 1100 suscriptores en YouTube. También dejar comentarios, vídeos que os gustaría, invitados que os gustaría que trajese al canal. Y como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y hoy tenemos a un invitado muy especial con el que ya llevaba un tiempo hablando y él es Víctor Belinchón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Tenía yo también muchas ganas. Y bueno, para los que no te conozcan, Víctor, ahora vamos a hablar un poco de todo lo que llevas haciendo, que ya llevas bastantes años en esto, aunque ha ido evolucionando un poquito tu carrera en torno al baloncesto. Pero para el que no te conozca, ¿quién es Víctor Belinchón? Cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas ahora en estos momentos? Pues Víctor Belinchón actualmente trabaja para la prestigiosa agencia española YouFirst, que es una de las mejores del mundo, que se dedica al mundo de la representación, representa desde talentos, futbolistas, jugadores de baloncesto. Somos una empresa grande que está expandida en todo el mundo, pero que se creó en España hace ahora 20 años. Y bueno, mi función un poco, soy el director de recruitment en jóvenes talentos de la empresa a nivel nacional y también soy representante de jugadores y muy bien. De momento poca cosa más hoy, que no es poco, creo yo. No es poco, no es poco, no, está muy bien, pero bueno, todo esto empezó hace varios años, ¿no? Porque he visto que antes también escribías en Kianzona, hiciste también temas de scouting, de recruiter en la Canarias Basketball Academy, también, bueno, ahora luego pasaste a formar parte del equipo de You First, pero bueno, antes de nada, ¿cómo empieza esta afición por el baloncesto y cómo lleva esta afición por el baloncesto a que al final pues sea tu trabajo, tu día a día? Yo empecé a jugar cuando tenía 7 años a baloncesto, por lo típico, los niños del colegio jugaban, pues yo también. Conforme iban pasando los años, el baloncesto me iba gustando más y más y más. Bueno, yo no era el mejor, pero tenía mucha gracia jugando. Jugué en Valencia, pero bueno, mi equipo de siempre es el Nou Basket Xàtiva, aunque yo empecé a jugar en mi pueblo, en Genovés. Con 17, 18 años me lo tuve que dejar porque quería que los demás, otros jugadores pudiesen llegar, no quería ser portada yo. No, lo dejé porque no daba para más. Y bueno, ahí yo tenía un blog que hablaba de baloncesto cantera y como nos conocíamos todos, pues entonces yo tenía acceso a mucha información, contaba todos los campeonatos, hacía previas, que ahora sí que se hace, pero por aquel entonces, hace 8 9 10 años, nadie hacía cubrimiento del campeonato de España, hasta que un día, estando yo en un blog, me llama Gerard Soler para ayudarle en Solo Basket. En Solo Basket estoy poco más de un año, hasta que David Sardinero me dice que van a hacer Kianzona, me explica un poco el proyecto, me convence y bueno, yo cuando estaba en Kianzona también escribía eh, mensualmente en la revista Gigantes algún artículo de baloncesto de formación. Y a los 2 años, con 20 años creo, me fui, sí, con 19 20 años, no me acuerdo, me fui a Canarias porque me llamó Rob Orellana, me escribió contándome un poco el proyecto que él tenía en mente cuando la CBA entonces estaba en Las Palmas
La verdad que me gustó lo que me vendió y estuve allí una temporada que fue muy buena y yo creo que gracias a que esa temporada fue muy buena, me llamó Guillermo Bermejo, que estuvo en este podcast, y Regino Olivares, que también estuvo, pues para iniciar la carrera laboral en YouFirst. En principio era scout, pero es que al poco tiempo yo quería más y me dieron la oportunidad y ahí sigo. ¿Y cómo fue un poco esta experiencia? Porque hablas de la Canarias Basketball Academy, que al final tiene mucho prestigio, ¿no? Porque al final es muy conocida, se han desarrollado bastantes Eso, talentos. eso era una locura. Yo me acuerdo cuando llegué, Sí. eh, veía chicos que se levantaban a las 4:30 de la mañana para desayunar a las 5 e irse andando a entrenar, haciendo físico. Entrenaban de 6 a 8, iban al colegio, volvían, descansaban media hora, se volvían a ir a entrenar, después entrenaban con el equipo. Era una salvajada. Es normal que entonces la CBA sacase tantas becas americanas porque aquello era la mili. Aquello era una auténtica locura. Allí, menos fiesta y descanso, había de todo. La disciplina creo que es la palabra que mejor define a Rob Orellana y nosotros éramos sus soldados. ¿Que hay que hacer esto? Nadie se atrevía a replicarle nada a Rob y la generación con la que coincidí yo era muy buena. Estaba Danilo Bernovic, Diego Willis, Toño Álvarez, Bas Leite, Jamie Bergens, Dai Hao, Zheng Zhen Li. Eh, Había muchos jugadores que hoy son conocidos. Estaba Gael Bonilla también del Barça. El Junior era un equipazo. Yo me acuerdo, nuestro tercer base en el torneo de la Euroliga era Papi, era Branco Badío, el ahora jugador de Ujú, Manresa. Teníamos jugadores nacionales que hacían mucha faena en el equipo: Andy Andrade, José Pérez, Joan Sorolla, los catalanes, Roger. eh, era fantástico ver. Me gustó mucho porque llegué en septiembre y pude ver cómo fue la evolución durante un año de todos aquellos chicos y la evolución de todos ellos fue buena y ahora mantengo el contacto con ellos. Algunos juegan, otros no, y es bonito o es gratificante ver que has ayudado a alguien a cumplir su sueño, aunque sea estar trabajando en Estados Unidos. Y siempre recuerdo la CBA como una etapa importante de mi vida, ¿Y, donde aprendí mucho. y cuál era tu rol exactamente dentro de la CBA, como comentas? Porque evolucionó un Era, poquito, ¿no? Venía siendo recruitment, director deportivo, Ujú, mano derecha de Rob Orellana y Piti González. Les ayudaba a la hora de llegar a jugadores, de intentar reclutarlos, de negociar con familias, con tal. Al final la CBA es una academia, no ofrecía dinero. ujú, Ofrecía: ven aquí a trabajar, te vamos a ayudar a ir a Estados Unidos. ujú, Y por aquel entonces, en el sector femenino sí que había muchas jugadoras que se iban, pero costaban más jugadores. ujú. Y luego el siguiente paso en tu evolución es cuando dices que You First, en este caso Guillermo Bermejo y Regino, pues se ponen un poco en contacto contigo, ¿no? ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Se ponen ellos en contacto Yo, contigo? mi mejor amigo es Kenan Karafochi, que siempre desde hace 10 años ha sido representado por UFES. Ujú, Y Kenan tuvo un accidente cuando yo estaba en Canarias y me llamó y me dijo: o te vienes o me lo dejo. Y dije: hostia. Entonces yo también tenía ganas de estar cerca de casa, estar más cerca de mis padres, de mi familia y de toda mi gente. Y bueno, la verdad que Guillermo y Regino me hicieron una buena presentación, me dijeron cuáles eran sus objetivos que yo creo que hemos estado cumpliendo estos años y, y Kenan sigue jugando, así que todo bien. Todo bien, todo bien.
Y tú cuando entras en YouFirst, porque tengo entendido que no tenías el mismo perfil que tienes ahora, ¿no? No desempeñabas el mismo trabajo. ¿Cómo evolucionó desde que tú entraste en la agencia hasta el día de hoy? Que me comentas que más temas de representación, ¿no? De jugadores también. Pues yo creo que he pasado tanto tiempo con Guillermo que al final he querido hacer lo que lo veo hacer a él todos los días. Es cierto que yo donde más cómodo me siento es en la faceta de recruitment y apoyo al jugador, pero es verdad que mola, ¿no? Ser representante de jugadores de baloncesto es un trabajo que lo dices y dices, wow, este sabe cosas. Y nada, poco a poco, creo que he tenido muy buenos compañeros, Gerard Raventós, Juan Pablo Sansegundo, Blas, Pera Gallego, Laura Herrera, de Irunas Bisocas, y al final he podido aprender de mucha gente y del mejor, que es Guillermo Bermejo. Y bueno, es lo que tú decías, ¿no? Como que mola mucho, ¿no? Ser representante de jugadores al final, porque estás en contacto con ellos, pero para la gente un poco que estamos más alejados de este mundo y que también nos estén escuchando o viendo ahora, explícanos un poco en qué consiste este trabajo, ¿no? De representante, porque supongo Pues que a ver, tendrá muchísimas aristas, ¿no? Entiendo. sí, la parte de fuera lo ves y dices, qué pasada de trabajo, qué guay. Vas a los partidos gratis, estás con los jugadores, tienes mil anécdotas, vives cosas increíbles, pero es mucho estrés y es difícil porque a veces las cosas no salen como uno quiere, hay operaciones que fallan, eh, hay encajes que al final no encajan bien, entonces tienes que cambiar el puzzle de formato. Eh, es un tema muy, muy complejo. Al final, tener a todos contentos es muy difícil y el mundo de la representación es la guerra. Es todos contra todos, cada uno lucha por lo suyo y, y en eso estamos. Aburrirnos no nos aburrimos, la verdad. No, está claro, está claro. ¿Y cómo te sale este primer cliente, ¿no? Digamos, o cómo llega esta primera oportunidad, ¿no? Pasar de más scouting, recruiting a más temas ya de representación pura de jugadores. Pues mira, mi primer cliente fue Juan Fernández, el argentino, que lo vi yo en un torneo en Turquía, que fue mi primer viaje al extranjero con UFES, que yo me acuerdo, Juan entonces no llegaba a mate, tenía malos gestos, mal lenguaje corporal, pero yo le vi hacer un cambio de dirección y viendo lo grande que era dije, esto es muy bueno. Y ya me puse en contacto con su familia, llegué al jugador, les convencí, le trajimos a prueba en Fuenlabrada y en Fuenlabrada gustó, ha estado allí los últimos 3 4 años. Y mi segundo cliente es Rubén Domínguez, que Rubén Domínguez yo lo conocía desde que era Levín, porque precisamente Kenan Karahochi me decía, tienes que escribir en tu blog de un chico que hay con la cabeza muy grande, que es Alevín, que juega mejor que todos los infantiles y todos los cadetes. Y ahí empecé a seguir a Rubén. La primera vez que escribí de él conocí al padre y la verdad que el padre al final es un amigo porque es que han sido muchas las horas en las que hemos hablado en los últimos 7 8 años, no, en los últimos 10 años. Y el destino, qué sé yo, me puso a ellos dos como primeros clientes y fue así, o sea, a Juan Fernández lo vi en Turquía y viendo el calentamiento dije, wow, este chico me gusta. Y Rubén, mi mejor amigo que escuchará esto, dirá que es mérito suyo, como todo lo que consigo yo. Pero es que fue así, fue gracias a que yo escribía una sección que era una de jóvenes promesas, hablé de él y, y al final yo cuando escribí la primera vez de él no sabía qué iba a pasar con mi vida esto, porque yo cuando escribía no tenía la planificación de quiero ser representante de jugadores, yo quería ser director deportivo, Bueno, pero ahora no querría serlo nunca, ¿eh? ahora ya estás bien establecido ahí, ¿no? Con los Ahora jugadores. ahora no quiero moverme. Y comentabas antes que en el primer partido este que comentas, ¿no? En Turquía, viendo el calentamiento, pues ya ves a este jugador que te interesa. Pero ¿cómo se lleva a cabo este primer paso? Porque, bueno, yo te imagino a ti allí, viendo el partido, viendo el calentamiento y diciendo, oye, este jugador puede ser interesante.
¿Cómo es el hecho, digo, para la gente que no se dedica a esto, que le gusta el baloncesto como a mí, pero que no estamos tan Me metidos? fijé en Juan porque tenía unas manos enormes y tú veías la cadera y se notaba que todavía iba a crecer. Y, y lo primero que dije fue, si este chico, que medía 2'2", por ahí, 2'3", crece 5 centímetros más, va a ser muy bueno. Y ha crecido 10 centímetros más. Y, y ha ido evolucionando conforme nosotros esperábamos. Es cierto que tiene 19 años y aunque bien sea que está en ACB, tiene que seguir su propio camino, tiene que seguir formándose. Eh, pero ahora nos fijamos mucho físicamente cuánto les queda por crecer. Yo también me fijo mucho en el uso de la mano que no es la buena, cómo lo tiene. Me gusta también fijarme en cómo andan después del partido, si se Ujú. quedan saludando a los del otro equipo o se van al vestuario y no hablan con nadie. Nos fijamos un poco en todo y hacemos nuestro propio análisis y en gabinete, entre todos juntos, decidimos si merece o no merece la pena intentar reclutar al jugador. Ujú. Y luego supongo que los pasos serán lo que comentabas antes, ¿no? Una vez que se decide, pues también intentar ponerte en contacto con la familia, ver condiciones, un poco así, ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, estuve leyendo una entrevista tuya que creo que hiciste el año pasado, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora en qué medio, que comentabas una necesidad de crear como una liga sub-22, ¿no? En España, un poco para el desarrollo de estos chavales que no haya tanto impacto este Es profesionalismo de repente, que, ¿no? a ver, si lo piensas, ¿cuántos jugadores en ACB juegan con menos de 22 años? Ujú. ¿Quiénes juegan? ¿Qué pasa? De los 18 a los 22 años, en Estados Unidos tienen la universidad. Aquí a veces tienen la LEP Plata, que entrenan 2 veces al día, ganan 400 euros y tienen que estudiar. Entonces, si hay que cuidar el producto, hay que cuidar a los que vienen de abajo. No hay que darles una estabilidad, hay que darles motivos para seguir trabajando, hay que forzarles a que sigan estudiando porque un día dejas de ser jugador. Y yo creo que si la Liga CB tuviese una liga, o si tuviese obligatoriamente una liga sub-22, donde cuando juega el equipo ACB fuera, 2 horas antes juegue el sub-22 contra el sub-22 del otro equipo, crecería el baloncesto en España y sobre todo prepararía más a los jóvenes jugadores para que cuando les toque jugar en ACB estén más preparados. Hay muchos jugadores que de 18 a 22 años están en ACB porque nacen en la ciudad donde hay un equipo ACB y a lo mejor juegan 15 partidos en los 4 años. Después de esto, con 23 años, se tienen que ir al Aleporo, demostrar su valía y siempre van a tener la etiqueta de los equipos ACB que ya, pero estuvo en ACB y no jugaba. Si no le dan la oportunidad, no es culpa del jugador. Y hay muchos casos, hay muchos jugadores que se han perdido en el camino porque no han tenido una formación seguida. Han estado 2 años sin jugar, 3 años, un año. Y el jugador joven tiene que jugar. Si el jugador joven no juega, se estanca. Y si estanca, no crece. Y si no crece, no llega a la élite. Y si no llega a la élite, las medallas y demás se van a acabar. Y a todo el mundo nos gusta contar que cuando acaba el verano, España 9 medallas. Somos los mejores, tal. Sí, somos los mejores porque hay muy buenos formadores. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de 5 años, la generación 2003, 2004, 2005 y 2006, en esos 4 años, los mejores jugadores no han jugado? No podemos exigir a estos jugadores que den el salto a la absoluta. No han hecho, primero, no han merecido ir porque no han jugado. Segundo, no están preparados, porque nadie les ha preparado para ello. Sí, sí, no, sí, cuando leía, por eso te preguntaba precisamente, porque me pareció que tenía mucho fundamento, ¿no? Esto de la Liga Sub-22, plan un poco para el desarrollo. Y luego también me llamaron la atención unas declaraciones que leí, esto creo que hacía más tiempo, hace como unos 6 7 años, que tampoco me acuerdo ahora dónde las leí, pero que hablabas un poco del perfil de Usman Garuba, ¿no? Pero hace ya eso. Ahora es muy fácil, estando en la NBA, pues decir que es un buen jugador, pero de aquella decías que era uno de los jugadores que más impresionaba.
Y en relación con esto, ya también para relacionarlo un poco con la NBA, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo de los jóvenes talentos? Como puede ser Garuba, como puede ser Santi Aldama. Garuba siempre ha sido un portento físico que sabía muy bien lo que hacía y lo que no sabía hacer no lo hacía. Era el jugador más correcto del mundo. Se centraba en hacer las 4 o 5 cosas que sabía hacer a la perfección y cuando le tocaba mejorar el tiro a media distancia, tenía en el Real Madrid un entrenador para él que le ayudaba a mejorar el tiro a media distancia. Yo me acuerdo a Garuba verle en un torneo siendo infantil de primer año, que me puse las manos en la cabeza y dije, este tío hace todo, corre, salta, tira, se la pasa por detrás al compañero, tiene buena visión de juego, no es egoísta, rebotes nadie podía pararle. Y entonces Garuba creo que era un caso sencillo. Y Santi Aldama, yo coincidí con él en Canarias y a mí no me sorprende que esté jugando en la NBA, la verdad, porque talento siempre ha tenido más que todos los de su generación. Altura siempre ha ido bien de eso. Y antes era un 3 tirador, que yo me acuerdo cuando jugábamos contra él, cabrón, nos metía 5 o 6 triples, entonces yo el recuerdo que tengo de Aldama es dedicarme triples a mí estando en el banquillo, pues que nos conocemos, y no me sorprende, porque además tiene una excelente ética de trabajo, es una persona muy constante, era un estudiante excelente, y las cosas no pasan por casualidad. Él tenía claro cuál era su camino desde que era infantil cadete, por eso nunca fichó por una cantera CB. Y cuando eligió la universidad, también sabía cuál era su sueño. Y una vez decide esa universidad, él empieza a trabajar o empieza a enfocarse en lograr su sueño. Y su sueño llegó después de mucho trabajo, aunque sea el tapadito porque no jugó ni en Liga EVA, ni ganó un campeonato de España siendo MVP, pero Aldama se va a Estados Unidos siendo MVP del Europeo Sub-18. Sí, sí, la verdad que son dos perfiles muy interesantes. Sí que es verdad que ahora parecen estar como en un momento diferente, ¿no? Porque mientras Aldama parece haberse hecho un hueco en la rotación de los Memphis Grizzlies, sobre todo en las últimas fechas, estamos viendo a Garuba que se ha quedado un poco fuera. La NBA Sí, es eso, es constante sí. cambio, hay una lesión, juegas 30, vuelve el jugador, no juegas nada, ni cuando juegas mucho eres el mejor, ni cuando juegas nada no vales para nada. Siempre pasa eso. Juancho ha estado mucho tiempo sin jugar y cuando ha jugado lo ha hecho bien y después ha vuelto a estar sin jugar. La NBA son cromos, los jugadores son cromos y van moviéndoles según las necesidades del equipo y el jugador tiene que estar preparado también mentalmente para saber que la NBA es eso. Ricky Rubio, que para mí es el mejor base de Europa en muchos años atrás, a mí me gusta más, por ejemplo, que Tony Parker, está haciendo carrera en la NBA, pero no está haciendo una carrera en NBA que tú ves su carrera y dices, ese es el mejor base que hay en Europa. Y Ricky Rubio fue MVP de un mundial, ha hecho muy buenas temporadas en distintos equipos de la NBA y a veces al entrenador les cuesta sacar a esos jugadores también. Igual que te hablo de los españoles, hay jugadores de otros países que tampoco han hecho carrera en la NBA. Musa no hizo carrera en la NBA y ahora es uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Mario Gezon, ya me acuerdo yo, cuando jugaba en el Barça, tú lo veías jugar y dices, este tío va a comerse la NBA. Pues tuvo que volver a Europa. Y en cambio, Bogdan Bogdanovic, cuando tenía 21 años, nadie lo imaginaba en la NBA. Y ahora es uno de los mejores tiradores de la liga. Ujú. ¿Cómo ves, ahora que comentas un poco y empiezas a decir un poco NBA, con España, con Europa, con la Euroliga, ¿cómo ves tú la diferencia un poco? Porque hay mucha conversación, ¿no? La comparación entre NBA y A Euroliga, ver, ¿cómo lo ves tú? la NBA es un espectáculo, es lo que aquí el fútbol es lo que genera dinero. A mí me gusta más la Euroliga, pero porque me gusta más la competitividad, me gusta el juego defensivo y en la NBA pues no hay hasta ciertos momentos de la temporada o según partidos, pero si te gusta el baloncesto, te gusta la NBA. No conozco a nadie que haya dicho juega LeBron James, no lo veo. Que le gusta el baloncesto, claro. ¿Sabes? La Claro. NBA es puro espectáculo. Cada noche tenemos actuaciones de más de 40 puntos. Jugadores que la meten desde Stephen Curry. ¿A quién no le gusta ver a Stephen Curry? En Europa no hay un Stephen Curry. No podría haberlo, porque le harían defensa a todo el campo.
Sí, sí. No, no, sí. O sea, está claro que hay diferencia, pero en cuanto a espectáculo, pues es imposible, yo creo, competir. Y antes comentabas tema de Juancho, tema de Ricky. ¿Cómo ves actualmente a los jugadores un poco españoles que están en la NBA? Porque también está Pues, el caso de Billy, por ejemplo, ¿no? Que es un a caso ver, que ahora suena bastante. no está siendo la mejor etapa de los españoles en la NBA, creo que es algo evidente. Pero no creo que los jugadores que estén allí estén haciendo mal su trabajo. Creo que Billy cuando juega hace un gran trabajo. Creo, no, hace un buen trabajo. Ahí están las estadísticas. Ricky vuelve después de una lesión. Vamos a darle un tiempo a ver cómo le va. Ricky es una de mis debilidades. Creo que va a jugar bien siempre. Cuando juega mal, me acuerdo de lo que hace bien. Y Juancho es una de las personas que merece todas las cosas buenas que le pasen por todo lo que trabajó para llegar a la élite. Y seguro que ahora no es un momento fácil para él porque no es agradable verse sin jugar, pero es un cabrón y los cabrones trabajan y no piden nada a cambio. Y a esa gente les llega. Y a Juancho le llegará, yo no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, pero si está allí tantos años es por algo. Sí, al final son jugadores que se mantienen porque es muy complicado, es lo que tú decías antes, ¿no? Que es muy complicado y grandes jugadores que hemos visto aquí en Europa, en la NBA les cuesta muchísimo y se acaban volviendo. Y por preguntarte por lo que comentábamos antes, los más jóvenes, ¿tú ves, por ejemplo, a un Garuba, a un Santi Aldama asentado y estando muchos años en la NBA, viendo que es algo muy Yo complicado, ¿no? creo, yo creo que van a jugar muchos años en la NBA y van a hacer un gran trabajo para las franquicias que jueguen, pero no creo que vayan a tener la carrera que han tenido los Gasol o Calderón. No. Bueno, Calderón sí, que es más probable. Que a veces yo leo noticias que Aldama va a ser mejor que Gasol. Pues ojalá, me alegraría mucho. Pero Gasol es uno Es y Aldama complicado, es es complicado. otro. Sí que creo que van a hacer carrera en la NBA. Van a estar muchos años allí. Ujú. Y un poco por relacionar esto y también, pues, aprovechando esta faceta tuya, ¿no? De ver a los jóvenes, ¿cómo ves el futuro, del futuro joven de la NBA, o sea, de los españoles en la NBA, también de los españoles un poco como selección, ¿no? Tú que tienes un poco más controlado, pues, todo el tema de la cantera. Es lo que decías antes, ¿no? Que veníamos de un grandísimo verano con muchísimas medallas, pero ¿cómo ves esto al trasladarse a la absoluta, que también es un paso complicado? Pues a ver, vienen generaciones muy potentes para el baloncesto español. La generación 2003 de Rubén Domínguez, Miguel Malicalen, Tony Naspler, los hermanos Díaz Graham que están en Pittsburgh, Hugo López, Caicedo que ha firmado ahora en Granada. Después la generación 2004 de Juan Núñez, que también tiene a Baba Miller. La 2005 de Izan Almansa, que casi gana un MVP este verano, de Adai Mara, que nunca España ha tenido un jugador desde la Sol con esas posibilidades por altura y talento, Langarita, el tridente de Valencia Basket, Lucas Mari, Sergio de la Rea y Pablo Navarro, eh, Folgueiras, la 2006 de Hugo González, el de Real Madrid, que vienen generaciones muy buenas y por eso yo creo que tener esa Liga Sub-22 que te comentaba antes sería algo idóneo, porque te pongo en situación, si dentro de 2 años en Valencia vuelven a haber lesiones, lo más probable es que firmen jugadores, porque es un club que tiene dinero, que tiene exigencias y que necesita resultados. Y a ese club le va a costar siempre más apostar por sus talentos de la cantera que fichar a un jugador temporal y que les ayude de inmediato. Sí, sin duda. Y bueno, por ir acabando, ya Víctor, sí que me gustaría preguntarte un poco porque ahora, bueno, estás en una situación, como comentabas al principio, muy buena, ¿no? Como representante de jugadores, ya dejaste la idea de dirección deportiva porque estás muy bien aquí, pero ¿algún sueño así que te quede un poco por cumplir dentro del baloncesto? Aunque sé que es una pregunta Sí, complicada, ¿eh? claro, claro que muchos sueños. Primero que a mis jugadores les vaya mejor que bien, ayudarles en sus propósitos, en quitarles los males cuando vengan y poco más. Tener salud, que esto me siga gustando como me gusta y, y que venga lo que tenga que venir. Si es malo, intentaremos lucharlo y si es bueno, pues lo disfrutaremos.
Y ya por último, Víctor, sí que me gustaría pues preguntarte un poco por el nombre joven del que todo mundo habla, ¿no? Como es Víctor Wembanyama. ¿Qué opinas de este jugador que está dando tantísimo que hablar y bueno, ya lo Justo, están poniendo a la altura de los sí, más no, grandes, ¿eh? esta mañana mi pareja me ha mandado un vídeo suyo y me dice, mira cómo llega este chico a mate. Y yo le he dicho, sí, sí, tiene, no, llega a todo el mundo. Incluso mi madre me ha mandado vídeos del chico. Es un unicornio, o sea, yo nunca había visto algo igual, la verdad. Creo que va a ser el top 1 del draft el año que viene. Eh, yo también tengo muchas ganas de ver Karana Nega porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Me gustaría tener una bola de cristal y decirte, va a pasar esto. O si fuese esto una simulación, digo, voy a simular todo hasta llegar al día que esté tal. Tiene una pinta increíble. Yo me acuerdo verle en la minicopa y yo veía a un chico grande, pero no esperaba esto. ¿Sabes? No esperaba que fuese algo tan terrorífico, porque es que es un terror. Yo lo he visto varias veces con la selección española. Yo me acuerdo alguna anécdota de hablarle a Rubén, decirle, oye, Rubén, tira de tres, no entres al aro, te vas a comer el tapón. Y bueno, entraba al aro contra él y nunca se ha comido un tapón de buen Bayern. Eso siempre me lo dice él. Pero es que es un chico con unas posibilidades en el mundo del baloncesto históricas. Puede hacer cosas muy grandes. Sin duda. Bueno, pues Víctor, nada, oye, agradecerte como siempre tu tiempo, ¿no? Por haber tenido la delicadeza también de dedicarme este tiempo, que sé que tienes muy poco. Y nada, eso, que muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, que a tus jugadores, por supuesto, pues les vaya genial tanto esta temporada como las que están por venir. Y nada, que a partir de ahora ya sabes que Cancha NBA es tu casa y que si quieres algún otro día pasarte por aquí para hablar de algún joven talento o lo que sea, ya tienes mi contacto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y por el interés. Ha estado muy bien este ratito. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Un abrazo.